Hola, soy Patricia de la Fábrica de Inventos y en este vídeo vamos a hablar sobre diferentes aspectos que como inventor o creador creemos que debes de conocer. Para aquellos que no nos conozcáis, en la Fábrica de Inventos os ayudamos a desarrollar, a patentar y a comercializar las ideas que se os van ocurriendo. Somos una empresa que estamos ubicada en España, pero también trabajamos internacionalmente. Entonces, con nosotros vais a poder conseguir vender la patente, licenciarla o también comercializamos productos por Amazon. Para que escojas la opción que escojas, os podamos ayudar. En este vídeo vamos a hablar sobre distintos aspectos, ¿vale? Es decir, sobre qué es patentar, qué beneficios te puede reportar y luego también cómo saber cuál es el valor o por cuánto puedo vender la patente, ¿vale? Vamos a hablar sobre distintos métodos que existen para poder calcular su valor y qué factores influyen en que esa patente tenga un mayor valor o un menor valor económico, ¿vale? Eso es sobre todo para cuando se piensa en vender o en licenciar esa patente a una empresa. Es decir, tú obtienes una patente y luego tu objetivo es presentárselo a una marca del sector para que lo pueda explotar a cambio de pagarte a ti una cantidad de dinero. Vale. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es patentar? Patentar, con la patente, digamos, o con acción de patentar, lo que vamos a conseguir es un derecho que emite el Estado, ¿vale? Con el que nos va a otorgar exclusividad sobre una creación, sobre la creación que hayamos patentado, ¿vale? Durante un tiempo limitado y en un territorio limitado también. Esto es importante. Entonces, como veis, al final es, por así decirlo, los estados, los países, para promover la innovación, lo que hacen es, a cambio de que yo patento algo, me otorgan un derecho de exclusividad para evitar que nadie pueda copiarme, pero a cambio tengo que patentarla y cuando la patente, pues de alguna manera la doy a conocer, aunque esté protegido. Pero, ¿qué es lo que consigue el Estado también como algo beneficioso? Que transcurridos esos 10 o 20 años que dura una patente, eso pasa, digamos, a ser de dominio público. O sea, es un intercambio, ¿vale? Entre un país, entre un Estado y el inventor. A todos les beneficia, al inventor le beneficia porque va a tener exclusividad sobre lo que está patentando, es decir, durante X tiempo, durante X años nadie le va a poder copiar, y el Estado también recibe o le beneficia en algún sentido porque cuando pasan esos 20 años, ese avance tecnológico pasa a ser de dominio público y todo el mundo se puede beneficiar de él. Por lo tanto, consiguen que el país o que el Estado pues, sea más competitivo y tenga mayor innovación, ¿vale? Entonces, eso es qué es patentar. Con eso digamos que lo dejamos respondido. También hemos dicho que digamos que la protección o el derecho de exclusividad que te otorgan está limitado tanto en el tiempo como en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos una patente o una protección va a durar un tiempo determinado y va a tener también una vigencia o va a ser válido en un territorio determinado. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la duración de las protecciones existentes aquí a nivel de España. Tenemos la protección como patente nacional, que va a tener una duración de 20 años a nivel de España. Esa sería la limitación en cuanto al tiempo, que son 20 años, es mucho tiempo. Realmente ya tiene suficiente como para explotarlo comercialmente. Y además de 20 años a nivel de España, ya lo estamos limitando también territorialmente, vas a tener un año de prioridad internacional, ¿vale? El modelo de utilidad, que es otro tipo de protección, tiene una duración de 10 años a nivel de España y el primer año también a nivel internacional. Es decir, dura menos. Una patente dura 20 años y un modelo de utilidad dura 10. Tenemos un vídeo que os dejamos aquí un link en el que hablamos de las diferencias entre patentes y modelos de utilidad y las ventajas que tiene uno frente al otro. Otro tipo de protección que existe es el registro como diseño industrial, que va a durar 5 años, ¿vale? Tiene una duración de 5 años que se pueden ir ampliando hasta un máximo de 25, también a nivel de España. Tenemos también el registro de las marcas, ¿vale? Una marca dura 10 años y lo puedes renovar indefinidamente. No hay un límite de tiempo a partir del cual, digamos, pasa a ser de dominio público. Si tú lo renuevas, nunca pasará a ser de dominio público.
Luego también tenemos el registro como nombre comercial, que dura también 10 años y se puede ir ampliando. Y luego tenemos también el registro de derechos de autor. El registro de derecho de autor se utiliza pues, para creaciones literarias, proteger fotografías, o sea, cosas de carácter más artístico, ¿vale? Y la protección dura toda la vida del autor más 70 años tras su muerte y es a nivel, digamos, internacional la protección, o sea que no se limita solo a España, sino que es a nivel internacional. Con esto os he hecho un resumen de cuánto duran los diferentes tipos de protecciones y a qué territorios se pueden aplicar. Si os interesa más profundizar sobre para qué se utiliza una patente o para qué se utiliza el registro de un diseño industrial, os dejamos también otro vídeo, donde os ponemos ejemplos para que escojáis la mejor forma de proteger vuestras ideas. Si de todas maneras tenéis cualquier duda, siempre podéis visitar nuestra página web, que es lafabricadeinventos.com, y nos escribís o nos llamáis y os asesoramos personalmente. Vale, entonces con eso hemos aprendido qué es patentar. Lo siguiente que vamos a tratar es qué beneficios como inventor o como creador te puede reportar el patentar tu creación, patentar una idea. Bueno, pues son diferentes beneficios y lógicamente cuando alguien piensa en patentar tienes que hacer una inversión económica, ¿no? En la patente, a veces quizás en el desarrollo de lo que es la idea y siempre tienes como interés qué beneficios, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que patentar? ¿Por qué me merece la pena gastarme un dinero en una patente? Bueno, porque vas a obtener una serie de beneficios. El principal beneficio es que vas a tener exclusividad con la creación que hayas patentado. Es decir, de alguna manera te garantizan el monopolio. Si tú creas un producto, la patente se concede porque no hay nada exactamente igual, durante el tiempo que dura esa patente, que ya hemos visto que puede ser 20 o 10 años, nadie te va a poder copiar. Por lo tanto, si desarrollas un buen producto, si desarrollas una buena creación, te estás garantizando que las ventas van a pasar por ti y te van a generar un beneficio económico. Por lo tanto, eso es una ventaja muy importante y por la cual las empresas invierten un montón de dinero todos los años en patentar y en comprar patentes. Otra de las ventajas es que eres el propietario de un proyecto, ¿vale? Por el mero hecho de serlo, es decir, tú cuando creas una idea, digamos que te hace ilusión o el que se sepa que tú eres el creador y que esa idea te pertenece a ti, ¿vale? Y digamos que también pues, obtienes el título de concesión y obtienes una documentación que te va a permitir el poder vender o licenciar esa patente, ¿vale? Es un paso previo y fundamental, porque de hecho nosotros que hablamos con muchas empresas y contactamos con ellas, las empresas no quieren recibir ideas que no estén patentadas. ¿Por qué? Porque no quieren luego entrar en conflicto de que se pueda pensar que han copiado la idea o no. Entonces, todos los proyectos que nosotros les presentamos tienen que tener una patente detrás, con un número de solicitud y con una fecha de registro para que así ellos puedan valorar si esa patente o ese modelo de utilidad puede interesar a su empresa. Vale, a ver, ¿qué más beneficios tengo apuntados por aquí? Bueno, pues para evitar que la competencia te copie, ¿no? Eso está un poco ligado al primer beneficio que hemos nombrado. Y esto, sobre todo cuando vendemos por Amazon, tiene una importancia muy, muy grande, ¿vale? Amazon es una de las mayores plataformas de venta online, nosotros vendemos por Amazon, y es que Amazon respeta mucho todo lo que es la propiedad intelectual. Por lo tanto, nos ha pasado en alguna ocasión. Surge una copia y empieza a vender el producto por Amazon. Bueno, tú se lo notificas a Amazon a través de unos formularios que tiene establecidos y automáticamente ese producto para su comercialización le eliminan de Amazon, ¿vale? Entonces es una ventaja súper importante, tanto si vas a vender por Amazon como si lo vas a vender a través de otra plataforma, porque si en caso de que surjan copias, a través de diferentes acciones puedes evitar que sigan vendiéndolo o que lleguen a un acuerdo contigo para permitir que lo sigan vendiendo, pero a cambio de que te paguen un royalty o de que te tengan que comprar la patente, por ejemplo. Vale, para las empresas las patentes tienen un beneficio también muy importante y es que les sirve para diferenciar su empresa frente al resto y mostrar una empresa
que persiga la innovación, que busca siempre satisfacer las demandas de sus clientes. Entonces, por ejemplo, hemos licenciado varias patentes a una empresa que fabrica material de construcción de Granada y claro, al adquirir, digamos, esas patentes, esa innovación, les ha permitido obtener un montón de premios de innovación con los que, digamos, esa empresa ha conseguido publicidad gratis, por así decirlo, y ha conseguido que tenga una imagen muy buena y que por lo tanto les permita vender más productos. No solo el producto o la máquina de nuestra patente, sino toda la gama de productos que ya estaba vendiendo. Es decir, les sirve como una publicidad muy barata, ¿vale? Y en principio esos son los mayores beneficios que tienen patentar, que no son pocos, ¿vale? Todo está encaminado al final hacia, por una parte, el disfrutar o que te haga ilusión, el que se sepa que eres el creador de algo, pero también muy relacionado con obtener un beneficio económico de los proyectos, porque es importante. Al final, como creador, seguro que tienes muchas ideas y es importante que las vayas rentabilizando. ¿Para qué? Pues para que puedas seguir sacando más ideas que seguro que se te van ocurriendo, porque si tienes muchas ideas, patentas muchas, pero de ninguna sacas un rendimiento económico, pues de alguna manera vas a estar limitado en poder sacar más ideas. Vale, lo siguiente que vamos a hablar es cómo saber cuánto vale mi patente, cómo sé por cuánto la puedo vender. Bueno, hay diferentes métodos que se han utilizado pues, a lo largo de los últimos años para establecer el precio de una patente. Yo os voy a explicar brevemente cuáles son esos tres métodos. Y hay veces que cada uno puede aplicar el que mejor le vaya, ¿no? O hay veces que se puede hacer un mix y coger lo mejor de cada método. El primer método es el método del mercado, ¿vale? Y digamos que este método se basa en decir por cuánto dinero se han vendido patentes semejantes a esta, patentes de este sector. Entonces dices, pues mira, ha habido hace medio año una patente de este sector que se ha vendido por 150.000 euros y estaba en esta fase de desarrollo. Y dices, bueno, pues la mía haces como una pequeña comparativa y te sirve como precio referencia para establecer cuál sería el precio de venta de tu patente. Claro, para que este método le puedas aplicar, resulta fundamental que conozcas a qué precios han vendido otras patentes. Esto no siempre resulta sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vendes patentes, esa información es confidencial. Ni la empresa ni el inventor quieren que se dé a conocer. Por lo tanto, este método, digamos que es muy teórico, pero luego a la hora de aplicarlo en la práctica no es muy efectivo, porque normalmente no conoces por cuánto se ha vendido una patente o en qué grado de desarrollo estaba, porque también va a influir en el valor. El siguiente método es el método de los costos, o el método del coste, y es cuánto le costaría a la empresa llegar a crear la innovación que he creado yo. Yo qué sé, pues por el grado de desarrollo que esté, por el tiempo que he dado yo como inventora que esa idea se me ocurre, a mejorar esa idea, a obtener la patente, cuánto me ha costado la patente, cuánto me he gastado en prototipos. Entonces, ese sería el método de costo. ¿Cuánto me he gastado yo? X. Bueno, pues la puedo vender por un factor proporcional a eso que me he gastado. Lógicamente, siempre vas a cobrar más porque como inventor también quieres obtener un beneficio o un rendimiento económico de esa idea, ¿vale? Ese sería el segundo método. Y el tercer método es el método de los ingresos, que quizás yo creo que es el más lógico de aplicar, y es qué beneficios o qué ahorro le puede suponer a la empresa que vaya a comprar la patente el explotarla comercialmente, es decir, cuánto puede llegar a ganar con ella. Lógicamente, si puede llegar a ganar con esa patente 10 millones de euros, yo no se la puedo vender por 10 millones de euros, porque entonces no me la va a comprar. Si eso es lo máximo que ella va a ganar con una patente y yo se la vendo por 10 millones de euros, va a arriesgar mucho dinero para no obtener nada de beneficio. Entonces, si ella va a ganar 10 millones de euros, yo se la podré vender por bastante menos. ¿Por qué? Porque la empresa va a vender, tiene que invertir en fabricación, en comercialización, en distribución, y siempre hay una incertidumbre de que realmente vaya a conseguir ese beneficio o no lo vaya a conseguir, ¿vale? Así que esos serían, digamos, los tres métodos. Y luego hay otra serie de factores legales en cuanto al desarrollo del producto y en cuanto a otros aspectos que también van a influir en que el valor de la patente sea mayor o sea menor.
factores legales que van a hacer que tu patente tenga un mayor valor económico o un menor valor económico cuando la vayamos a vender, ¿vale? Ahora voy a repasar diferentes puntos que van a influir en que tu patente se pueda vender por más dinero o por menos, y son factores legales. Luego más tarde explicaré otros factores en cuanto al desarrollo o factores tecnológicos que también van a influir. En cuanto a los factores legales, va a influir cuál sea la situación legal en la que se encuentre la patente. Es decir, vamos a poner dos extremos. Si yo todavía no he solicitado la patente, es decir, no tengo ni patente, pues el proyecto va a tener un valor muchísimo menor que si tengo ya la patente presentada y además concedida, ¿vale? Es decir, desde que no la presento hasta que se concede, hay un rango, que es no presentada, la presento, pasa una serie de exámenes y que se concede. Entonces, cuanto más avanzado esté ese proceso de patente, mayor valor va a tener. Es algo lógico, además. Vale. Luego, otro factor legal que influye en el valor de la patente es cómo son de restrictivas o no las reivindicaciones. Es decir, cuando se patenta un producto o un procedimiento, hay que presentar una memoria descriptiva, ¿vale?, donde se describe cuál es el proyecto. Esa memoria está formada por la descripción, por las reivindicaciones, por las figuras y por un resumen, ¿vale? Eso es lo que nosotros como empresa, como una fábrica de inventos, nos encargamos de redactar para nuestros clientes. Entonces, las reivindicaciones es la parte más importante de una patente. Entonces, dependiendo de la calidad con la que se hayan planteado o redactado las reivindicaciones, el valor de tu patente puede tener un valor muy superior o muy inferior, ¿vale? Entonces, si soy demasiado específico en las reivindicaciones o limito demasiado al producto, que estoy protegiendo únicamente esto, por ejemplo, y yo qué sé, he especificado hasta el material, he especificado hasta las dimensiones, el medio de fijación, o sea, he sido demasiado específico, entonces mi patente apenas vale dinero. ¿Por qué? Pues porque a nada que esa empresa me cambie las dimensiones me puede copiar, entonces esa patente de alguna manera no cumple su cometido. ¿Cuál es el cometido de una patente? Evitar copias, pero evitar copias de algo exactamente igual o de pequeñas variaciones, de pequeñas modificaciones, ¿vale? Entonces es muy importante que las reivindicaciones estén redactadas y planteadas de la forma adecuada, ¿vale? Por eso nosotros, en la redacción de las patentes, también interviene un ingeniero. ¿Por qué? Porque ya no es solo un trabajo de abogados de redactar, sino también es un trabajo de ingeniería, de ver alternativas de mecanismos, de ver mejoras que se pueden plantear en el producto para que lo que se patente sea un producto técnicamente viable y que cubramos distintas opciones, ¿vale? Vale, ¿cuál es el plazo en el que la patente seguirá estando en vigor? Ese también es otro factor que va a influir en el valor de la patente. Es decir, si mi patente dura 20 años, pero han pasado ya 15, solo quedan 5 para explotarlo, pues claro, el valor al que puedo vender esa patente es muy inferior. Sin embargo, si yo vendo esa patente según la presento o según se concede que todavía tengo los 10 o los 20 años para explotarla, pues el valor va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque la empresa que adquiera la patente va a tener el monopolio o la exclusividad durante muchos más años. Es algo lógico también. Vale, luego también, digamos, la limitación o en qué territorios tenga protegido la patente. No tiene el mismo valor una patente que solo está en vigor en España que una patente que, por ejemplo, todavía tiene un periodo de prioridad internacional. Pues eso, cuanto más tiempo de prioridad internacional quede de una patente, pues lógicamente mayor es el valor que puedo solicitar. Vale. Otro aspecto que también tienen en cuenta las empresas es si has realizado un estudio de patentes previo para, de alguna manera, garantizar que tu idea es nueva. Nosotros, de hecho, en la fábrica de inventos, lo primero que hacemos cuando recibimos un proyecto, recibimos una idea, es un estudio de patentes donde vamos a comprobar que la idea que has tenido, si está libre o no, porque quizás ya existe otra patente y por lo tanto no merece la pena continuar adelante, o por el contrario, no hay nada semejante, puedes patentar tu idea y además luego ese estudio sirve para convencer a las empresas de que van a adquirir una patente que es novedosa, que es única.
Bueno, fundamentalmente son esos, ¿vale? Entonces, como resumen, cuanto más tiempo me quede de la patente, si me queda prioridad internacional, cuanto más avanzado esté el proceso de protección, más va a valer mi patente, más puedo pedir por ella. Lo siguiente que vamos a ver son los factores tecnológicos que influyen en que mi patente tenga un mayor valor económico o menor cuando la vayamos a vender, ¿vale? Ya hemos visto los factores legales, ahora vamos a ver los factores tecnológicos. Vale. Un factor que es importante es cuánto tiempo ha de pasar para que la idea que yo tengo patentada o planteada en un papel, porque al final una patente pues es un conjunto de papeles, cuánto tiempo tiene que pasar para que esa idea pase de estar en papel a que sea un producto industrializado. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una idea, por lo general hago bocetos, hago esquemas, es decir, planteo teóricamente cómo debería ser el producto, qué mecanismos debería de tener, lo planteo todo teóricamente. Y eso es luego lo que nosotros patentamos, siendo revisado por un ingeniero, ¿no? Lógicamente, pero eso es lo que se patenta. Entonces, cuanto más desarrollado esté el proyecto, si he hecho prototipos o he hecho pruebas funcionales, cuanto más avanzado esté en el desarrollo, pues más voy a poder pedir por una patente también, lógicamente. Lo mismo, ¿no? Hasta qué punto se han hecho pruebas o sobre si el producto que he creado funciona o no. Esto tiene, esto tiene mayor o menor importancia en función de la patente que sea. Por ejemplo, si yo he creado una patente sobre un nuevo material, ahí es de vital importancia que yo haya hecho pruebas, ¿vale? He creado, un material compuesto que sea ecológico. Pues es fundamental que tengas hechas pruebas, porque si no realmente no sabrías ni qué componentes tiene ni demás. Sin embargo, hay otras veces, el vasoplato, que más o menos todos conocéis ese producto, ¿no? Es un plato con un orificio para el vaso y una bandeja para la comida. Pues bueno, no tiene es decir, no hay que validar muchas hipótesis en ese producto, más o menos en ese es más tener la idea que desarrollarlo. Sin embargo, en crear un plástico ecológico sé que probablemente eso sea imposible, pero un material que se comporte muy semejante al plástico pero que sea ecológico, pues es una idea buenísima, pero ahí lo que vale no es la idea, es lo que si has hecho pruebas y lo has conseguido, ¿vale? Vale, constituye la patente una tecnología única, es decir, cuanto más disruptiva, más única o más diferenciado con lo que existe sea tu idea o tu patente, pues mayor valor va a tener en el mercado. Vale, ¿es la patente beneficiosa sobre la tecnología ya existente? Es decir, lo que yo he creado tiene realmente beneficios o ventajas sobre lo que ya existe. Hombre, esto es muy importante el que sea así. Si yo creo algo pero no representa ninguna ventaja frente a lo que ya existe, bueno, pues no tiene mucho valor la patente, ¿vale? Vale, otro aspecto importante que hay veces que quizás pase desapercibido para los inventores y es que si la empresa que vaya a comprar la patente tiene que comprar nueva maquinaria o tiene que formar nuevamente a todos sus trabajadores para adaptarse a esa tecnología patentada o a ese producto patentado. Esto es importante, porque si yo vendo una patente a una empresa, pero la empresa no solo tiene que hacer una inversión económica en comprarme la patente, sino que además luego tiene que hacer una inversión económica en adaptar su maquinaria, en formar de nuevo al equipo, pues es menos atractivo. Todo lo que más se adapte a la maquinaria o a la formación que ya tenga el personal de la fábrica, pues lógicamente va a hacer que mi patente tenga un mayor valor, porque la empresa se tiene que gastar menos dinero. Vale, es fácil producir imitaciones de lo que he patentado. Esto está un poco relacionado con el factor legal que habíamos visto, y es cuánto de restrictivas son las reivindicaciones que he escrito. Bueno, si yo las reivindicaciones están mal escritas y es muy fácil que me copien, la patente tendrá muy poco valor. Sin embargo, si están redactadas adecuadamente o es difícil copiar el producto, pues entonces más va a valer mi patente. Vale, la comercialización de la invención depende de obtener otros contratos de licencia, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hace unos años estuvimos trabajando en la comercialización de una patente. Lo único que esa patente, para que pudiera ser explotada comercialmente,
dependía de adquirir otro producto, otro componente que también estaba patentado. Entonces tenían que comprar, digamos que la empresa tenía que comprar o licenciar 2 patentes simultáneamente para que pudiera salir el producto final. Entonces, claro, cuantas más patentes o más licencias tenga que adquirir la empresa, mayor inversión económica va a hacer y por lo tanto el valor de mi patente baja. Sin embargo, si para explotar mi producto únicamente tiene que comprar mi patente, pues la patente va a valer más, porque no depende de que luego la empresa compre más proyectos o licencie más patentes. Y esos serían un poco los factores tecnológicos que influyen en el valor de la patente. Lo siguiente que vamos a ver es un poco otros factores relacionados con la proyección en el mercado que van a influir también en que el valor del registro de patentes pues sea mayor o sea menor, ¿vale? Uno de los factores es cuál es la vida útil de la invención en el mercado. Esto ya no está tan relacionado como un factor legal que habíamos visto, es cuánto tiempo le queda de vida a la patente. Eso influía, pero también influye cuál es la vida útil en el mercado. ¿Con qué está relacionado esto? Por ejemplo, ahora las bolsas de plástico están prohibidas en muchos comercios. Entonces, si mi invención consiste en bolsas de plástico pero modificadas ligeramente, pues el valor que tiene esa patente no es muy elevado. ¿Por qué? Porque las bolsas de plástico ya se están prohibiendo. Entonces, ¿cuánta vida útil le queda a ese producto? Casi nula, porque ya les están prohibiendo muchas, ¿vale? Vale. Otro factor es si existen mercados que estén preparados para comprar mi producto. Imaginémonos que hace 200 años o hace muchos años yo desarrollo, o hace 100 años, desarrollo un smartphone, pero Internet digamos, la gente no hacía un uso, no estaba extendido el uso de Internet, entonces ¿para qué sirve un smartphone? O sea, en ese caso, un teléfono inteligente no estaba preparado para el mercado de esos años. Hoy sí, ¿por qué? Porque todo el mundo ya tiene acceso a Internet y entonces el smartphone saca todo su potencial. Pero hace 30 años, hace 40, 50 años, pues no podía sacar mucho rendimiento y por lo tanto la patente de ese producto no valía mucho dinero y fijaros de qué estamos hablando, ¿vale? Otro factor es el crecimiento esperado de ese mercado. Hoy en día todo lo que tiene que ver con ecológico tiene una proyección de mercado muy buena. ¿Por qué? Porque es la tendencia, ¿no? Porque desde todos los lados, y es que además es así, nos están inculcando el que cada vez reutilicemos más, seamos más ecológicos, reduzcamos nuestro consumo. Entonces esa es una tendencia hacia la ecología. Todo lo que yo desarrolle que vaya con esa tendencia en principio es alcista, por lo tanto es algo favorable, mi patente va a valer más. Si por el contrario estoy desarrollando cosas, lo que decía, de las bolsas de plástico, pues es que eso, su tendencia es negativa. Sí, todavía se utilizan, pero ¿cuánta vida útil le queda? ¿Cómo es la tendencia de ese mercado? Vale, pues otro factor es cuál es el incremento de la facturación esperado en ese mercado. Esto, las empresas quizás sí tienen esos datos de sus mercados, pero tú como inventor o como creador es difícil que tengas esos datos ya tan exactos de cuál es el incremento en facturación que se espera de ese mercado. O ese mercado tiene mucha importancia para la empresa. Pues estos son datos que sí que influyen en el valor del registro de la patente, en el valor de la patente, pero que quizás tú no tengas acceso a ello, ¿vale? Es como el método que habíamos visto del mercado, es decir, por cuánto se han vendido patentes semejantes. Si tuvieras ese dato también te ayudaría mucho a saber lo que tú puedes pedir por tu patente, pero como ese dato no es tan fácil saberlo, pues no te sirve de mucho el método. Vale, otro factor que va a influir en el valor de la patente es si existen productos competitivos o no. Bueno, nosotros lo que vemos todos los días es que cuando vendemos productos por Amazon siempre hay competencia, ¿vale? Porque siempre hay algún producto relacionado, pero al final todos los productos que nosotros sacamos se diferencian por algo, por lo tanto sí hay competencia, pero es relativa. Entonces, cuanto más te diferencies de esos productos que ya existen, o cuanto más mejores las funcionalidades o resuelvas la problemática que los clientes han detectado en los productos antiguos, pues más va a valer tu patente, ¿no? Vale, y relacionado con esto está, esto también influye en el valor de la patente, ¿no? Y en cuanto vendemos productos por Amazon, pues también, ¿no?
Si tú vendes, se vende un producto X, si tú vendes un producto mejorado, lógicamente el cliente está dispuesto a pagar un poquito más. Entonces, cuanto más está dispuesto a pagar el cliente por las mayores funcionalidades que tú le ofreces, cuanto mayor sea la diferencia de lo que está dispuesto a pagar, pues más va a valer también la patente, porque la empresa que luego lo explote, pues más dinero va a poder sacar por ello. Vale, este factor también influye y está sobre todo, influye cuando se vende la patente, no cuando se licencia, ¿vale? Cuando tú vendes una patente, si esa patente ya tiene algún acuerdo de licencia con alguna empresa, pues mayor valor tiene la patente, eso es algo lógico, ¿no? Es decir, si yo te estoy vendiendo una patente por la cual yo ya estoy recibiendo unas licencias anuales de 30.000 euros, pues mi patente vale bastante más que si no tengo una licencia. Lo que pasa que también es cierto que si ya estoy obteniendo unas licencias de mi patente, probablemente no quiera venderla. Pero bueno, si quisiera vender una patente que ya tiene alguna licencia, es decir, que ya tiene unos ingresos, lógicamente vale más que otra que no lo tenga. Vale. Y esto en gran medida un poco son los factores que van a influir en el valor del registro de una patente. Como veis, son muchos factores y son factores lógicos además, aunque yo no os lo hubiera dicho, te paras a pensarlo y también llegarías un poco a la misma conclusión. Lo que pasa es que hay veces que sí que viene bien el tenerles todos claros o tener como hasta un listado de todos ellos para ver en cuál de ellos puedes trabajar como inventor para que cada acción que hagas te lleve a que tu patente cada vez valga más y no valga menos. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que hay inventores en los que esperan mucho tiempo para dar a conocer su invento o para contactar con las empresas. Los motivos o las excusas que a veces nos ponemos o os ponéis es que quieres desarrollarlo un poquito más, quieres hacer pruebas y van pasando los años. Bueno, pues cuanto menos años de explotación le queden a la patente, menos va a valer. Por mucho que tú lo hayas desarrollado más y luego apenas le queda tiempo a la empresa para explotarlo, pues no va a valer nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que os haya sido útil este vídeo. De todas formas, si tenéis cualquier duda, queréis que os ayudemos a patentar vuestro proyecto, queréis saber cuál es la mejor forma de protegerlo, explotarlo comercialmente, visitáis nuestra web, que es la fabricainventos.com, y nada, pues os asesoramos personalmente y os tratamos de ayudar en lo que podamos. Así que muchas gracias.